Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24. Quiero que abra su Biblia ahí. En este día que nos ha tocado vivir, o en este tiempo, mejor dicho, que nos ha tocado vivir, se están manifestando una cantidad de señales. Una cantidad de señales que debemos de estar atentos. Claro, hay señales legítimas que son de Dios y que Él las ha permitido con el propósito de que su pueblo se acerque a Él. Las señales son exclusivamente para eso. Y es lindo porque cuando hay señales de parte del Señor y que su palabra profética se cumple, nosotros somos, hermano, como puestos en un lugar hermoso porque como que nos hincha el pecho el decir qué lindo, la palabra profética de Dios se está cumpliendo. Y aquellos que predicamos la Biblia nos gozamos y nos alegramos. ¿Por qué? Porque durante nuestra generación se han cumplido un sinfín de profecías. Y nosotros somos una generación de que hemos visto a través de la historia que el 80% de las profecías está cumplida. Y eso es tremendo. Que el 80% de las profecías estén cumplidas hoy, hasta esta instancia, es algo extraordinario, porque el 20% ya es en la tribulación. Es decir, las condiciones para el arrebatamiento están dadas. O sea que tarde o temprano la iglesia vuela. Pero es impresionante porque el Señor acá, Él habló acerca de eso. Porque hay señales también promovidas por el diablo que son falsas y tienen como propósito desviar y confundir. Y ese es el tremendo rollo que hoy está viviendo la humanidad. Porque hoy usted puede ir a internet, puede ir a YouTube y puede encontrar un sinfín de profetas falsos. Un sinfín, hermano querido, de profecías que realmente no tienen concordancia con la Biblia. Pero en Mateo capítulo 24, el Señor ya había hablado y dice así, para ir entrando en detalle, que es muy importante este tema que le quiero transmitir, porque también hay una profecía que quizás ahora solo le voy a dar un toque nada más, porque me tiene, estoy estudiándola en gran manera, que una profecía que tiene matices falsos y que también tiene matices verdaderos. Hay como una confusión a la luz de la palabra. Estamos examinando lo que va a pasar el 23 de septiembre, ahora, en unos días, ¿verdad? Que los planetas se van a alinear, ¿verdad? Y yo creo que el Señor me hablaba ayer acerca de eso, con respecto, le decía yo, qué tremendo eso, Señor. Pues me dijo, esa es una señal. O sea, la señal es verdadera, porque la Biblia habla y dice de que van a haber señales en la luna, en el sol y en las estrellas. O sea, si cuando se mueven los planetas y las estrellas y el hombre puede vislumbrar qué es lo que hay allí y por qué se está moviendo de esa manera, quiere decir, miren, atento. Pero hay otros que han dicho cosas irresponsables también con respecto a eso. Pero lo voy a dejar un poquito ahí, porque quiero enseñar esto y después le tiro algo acerca de eso, porque el próximo culto quiero hablarle exclusivamente de ese 23 de septiembre y de todos los detalles bien marcados para quitar y desmascarar también lo falso, pero también es bueno hablar de lo verdadero. Pero aquí en Mateo capítulo 24, versículo 24 dice así, el versículo 25, 24 y 25 de Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos, bueno, lo hemos visto en la historia, y falsos profetas, y un montón, y mostrarán grandes señales y prodigios, oiga, mire qué tremendo, para así engañar de ser posible aún en los escogidos. Quiere decir que los escogidos van a como hasta tambalear, hermano, de ver
acontecimientos extraordinarios, prodigios y señales, pero tremendas. Quiere decir que si usted no está bien encuadrado en la palabra, el enemigo puede desestabilizarlo. Y dice más: ve que os lo he dicho de antemano. Y lo que estamos viendo actualmente es impresionante. Entonces, si usted nota, lo que está diciendo aquí es que va a hacer lo posible el enemigo por engañar a los escogidos. Especialmente, y yo lo miraba de esa manera, aquellos cristianos milagreros. Porque hay un montón en el mundo que les gusta no caminar por fe, sino por vista. Entonces, estamos en un tiempo donde el cristiano debe de saber discernir de dónde vienen las señales para no ser confundido. Y eso es lo que debe de estar atento aquel hombre y aquella mujer de Dios. Yo creo que una de las mejores armas, y esto me lo enseñaba el Espíritu, para no ser confundidos de las señales falsas, es tener mente de Cristo. Y eso debemos de comprenderlo bien para poder ver ese pasaje que a veces se ha confundido, se ha malinterpretado o se ha dado a conocer como que fuera así. No, mejor veámoslo. En 1 Corintios 2, este es un pasaje que a mí de verdad que me ha tenido zumbando la cabeza mucho tiempo, pero es un pasaje muy importante que yo lo entendí a cabalidad leyendo otras versiones. 1 Corintios 16, dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, dicen algunas versiones, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Notó? Sin embargo, si uno va a los más originales, no dice así, sino dice: vosotros tenéis mente de Cristo. Porque yo les decía a un grupo de ministros y de iglesias, esta vez que estuve ministrando, si usted tuviera la mente de Cristo, no tuviera los problemas que tiene. Imagínese si usted tuviera la mente realmente de Cristo. ¡Jala, hermano! No hay depresión, no hay enfermedad, no hay nada que lo deprima. Usted podría levantarse de cualquier circunstancia negativa automáticamente, porque viviría una vida espiritual constante y una comunión con el Padre, pero inimaginable. Entonces, cuando yo miraba ese panorama, me impactaba, porque entonces se me vino el rema de ese versículo. Claro, para tener mente de Cristo, hay que empaparse de la sabiduría de Dios. Hay que empaparse de la palabra. Porque mente de Cristo es la palabra, el verbo se hizo carne. Entonces, para tener mente de Cristo hay que tener palabra. Ahora, si usted no tiene palabra, no va a poder contrarrestar al enemigo. O no va a poder ver lo verdadero y lo falso, hermano, y no va a poder hacer la diferencia. ¿Por qué le digo esto? Porque la enseñanza de la palabra profética es más segura que cualquier otra cosa. La palabra profética es lo que está escrito. Por eso dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que es muy importante que lo veamos, porque dice así. 2 de Pedro 1, 19. Mire cómo dice. Vamos a ver. 2 de Pedro. 1, 19. Perdón que no tengo Pedro, yo creo yo acá. Sí, tengo Pedro. 2 de Pedro 1:19 dice ese versículo. Así, versículo 19. Así tenemos la palabra profética más segura, oiga, la Biblia,
a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Oyó? La palabra profética de la Biblia es más segura tenerla en el corazón en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios la estableció como un decreto eterno. Por eso es que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto quiere decir que yo me debo de empapar de la palabra, leerla, estudiarla. Es decir, hermano, estar con ella, porque ella es una lámpara a nuestros pies. Y es necesario que todo creyente, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios pueda leer la Biblia. Quizás no pueda usted memorizarla, porque usted sabe que no, yo aprendí también que no necesita usted memorizarla y quebrarse la cabeza para memorizarla. No, porque como es divina, esa palabra al leerla va a un lugar recóndito del corazón. Y cuando usted la necesita, ahí el Espíritu Santo toma y te la recuerda. Por eso dice la Biblia: no te preocupes de lo que vas a hablar ni de lo que vas a decir, sino que yo te recordaré las cosas que tú has leído. Si usted no ha leído nada, no le va a recordar nada, innegablemente. Pero si usted ha leído la Biblia, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la vida en usted. Pero usted y yo lo que debemos de hacer es leerla, para que de esa manera, en el momento oportuno, el Señor tome de eso y así de esa manera sea edificado aún más. Aparte, la palabra está inspirada por Dios y nadie la puede cambiar, ni quitar, ni aumentar, por lo grave que son las consecuencias. Y ese es el punto, hermano, de aquellos que enseñamos la palabra. El cuidado que debemos de tener de cómo vamos, hermano querido, a enseñarla a los demás. De cómo vamos a darla a conocer. ¿Por qué? Porque es delicado realmente. Por eso es que en un pasaje de la Biblia dice: no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. O sea, quiere decir que si uno no ha sido llamado realmente a ese ministerio, debe de tener cuidado mucho más. Pero si ha sido llamado, entonces tiene que capacitarse para que de esa manera pueda dar a conocer un mejor, hermano, una mejor vida, una mejor doctrina. Porque buena doctrina es buena vida, mala doctrina es mala vida. Entonces debemos de tener el cuidado suficiente. ¿Por qué? Porque hay grandes implicaciones al no, hermano, transmitirla bien o quitarle partes, como muchos sectas hoy en día le quitan a la Biblia partes, incluso alteran pasajes. Pero la Biblia dice acá en Apocalipsis 22, solo para darle información, versículos 18 y 19: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. ¿Oyó? Entonces, conocer la Escritura no solo nos garantiza vivir una vida mucho mejor, sino que nos ayuda, hermano, a discernir los tiempos y a tener cuidado de cómo la transmitimos. Entonces, las palabras, la Biblia, el logos, porque palabra significa logos, certificado. El logos es el certificado por Dios. Es decir, esto que está acá, esto es el logos. Este es lo que está certificado. Y rema, que es palabra, logos también, rema significa palabra, es lo que hace que cuando yo estoy inspirado por el Señor, ¿verdad?, recobre vida en mí y yo pueda ayudar
yo pueda enseñar, yo pueda transmitir una bendición a través de la palabra hecha vida. O cuando la leo y la creo y digo, no, yo me tomo de este versículo, la hago vida, y entonces en ese momento recobra vida, y entonces está el milagro, el prodigio, la señal, la maravilla o lo que tú necesites en ese momento. Cuando recobra vida la palabra, no importa si es para el tiempo futuro esa palabra recobra vida en el instante y hace el efecto en ese momento. Esto es como cuando Pedro dijo, esto fue lo que dijo Joel, y en los últimos días recibiréis, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo y hablaréis nuevas lenguas, etcétera. Eso es para el futuro. Sin embargo, Pedro lo saca de contexto y lo mete a la iglesia. Y la iglesia arranca hablando lenguas. Y esto es tremendo cuando uno mira de esa manera la Biblia y cómo se hace vida ese rema de Dios, esa palabra hecha rema. Lo bueno entonces es que cuando le damos vida al Espíritu Santo en nosotros, Él la vuelve palabra rema, y cuando se vuelve palabra rema, recobra la vida. Por eso el rema de la palabra te da el poder para discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo. Esa es la dicha que tiene. Puedes discernir, porque se necesita el logos, leer la Biblia, y el rema de ese logos, para poder entender, comprender lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Porque si solo tenemos logos, como los fariseos, los saduceos y los escribas, que eran, pero mire, doctos en la letra. Y usted hablaba con un escriba, Dios mío, hermano, es una cosa impresionante, pero tremenda, porque ellos sabían hasta la puntuación y las comas de una manera exagerada. O sea, un conocimiento intelectual, pero fabuloso. Sin embargo, no tenían rema. Por lo tanto, no impactaban, porque tenían logos, y ese mismo logo lo que puede hacer en la vida de una persona es matarlo. Por eso dice que la palabra mata. Entonces hay gente que con la palabra anda matando a medio mundo, hermano, pero no tiene vida, porque la vida es la que trae la restauración, la vida es la que trae la consolidación y un montón de cosas. La palabra echa vida. Por eso nosotros, hermanos, debemos de entender que cuando dice la palabra mata, pero el espíritu de la palabra da vida, estamos hablando de dos cosas que debe de tener el creyente, el hombre, el hijo de Dios, el ministro de Dios, para poder así de esa manera dar a conocer el logos, pero también el rema sacado de ese logos. Y eso es maravilloso. Por eso entonces el rema le da, hermano, el rema de la palabra da poder. Aparte, nos hace conocer las intenciones del corazón. Como dice Hebreos, ¿no? Capítulo 4, versículo 12. Quiero que vaya ahí también. Hebreos 4:12. Mire cómo es la palabra de maravillosa. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Oiga, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma, oiga, y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notó eso? El tener mente de Cristo, palabra, nos permite discernir y ver las intenciones del hombre. Imagínense hasta dónde la palabra de Dios tiene el efecto en la vida de aquel que la atesora en su corazón. Claro, a veces la palabra logos, para que se haga palabra rema, a veces llega días después para que puedas discernir una situación. ¿Oyó eso? Quizás en el principio tú oyes una palabra, pero quizás no la entiendes o no sabes qué es lo que está involucrado en esa palabra que estás recibiendo. Ya sea una profecía, ya sea una señal.
algo que tú quizás aparentemente la puedas estar viendo bien. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces lo que estás viendo o oyendo es algo beneficioso para tus sentidos o para tu cuerpo. Entonces cuando uno está escuchando algo y dice que me parece que no está tanto mal, pero cuando ya pasan los días y el rema de Dios empieza a bajar a tu vida, te empiezas a dar cuenta de que aquello que estás oyendo, que quizás, hermano, es beneficioso o se oye beneficioso, no es algo que venga de parte de Dios. En otras palabras, hay cosas que uno las asocia como buenas y las asimila de esa manera, como que fuera de Dios. Lo más tremendo es que a veces no son de Dios. Y eso es lo más difícil de discernir, ¿no? A Pablo le pasó. ¿Sabe que Pablo en una ocasión iba con Timoteo, creo, o con otros de sus discípulos, iban a predicar? Pero en el capítulo 16 del libro de los Hechos, vamos a ver mejor el texto para explicarlo mejor. Hay una experiencia que el apóstol Pablo tuvo ahí con una muchacha. Hechos 16, versículo 16 y 17 al 18 dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, oiga, quienes os proclaman el camino de salvación. Wow, una adulación impresionante. ¿Y era verdad o no era verdad? Claro que era verdad. Pero oiga, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Oyó esto? Mire qué tremendo. Pasaron días para que le cayera el rema y pudiera discernir que lo que estaba manipulando a la muchacha era un espíritu inmundo. Pero no es que estaba diciendo algo que no era verdad. Ahora, ¿por quién estaba diciendo esa verdad? Era lo más tremendo de discernir. Y eso no se discierne en un plano natural. Eso se discierne en un plano espiritual. Debo de tener yo rema. Entonces, hay señales que aparentemente son buenas, agradables, y no son ofensivas, pero están siendo dirigidas del mismo infierno. Están siendo dirigidas desde los planes que tiene Satanás contra los hijos y la iglesia. Ahora, lo que quiero destacar es que a veces las señales no son tan seguras como lo es la palabra profética, mente de Cristo. Las señales a veces no son tan seguras, porque el hombre se ha equivocado. Se ha equivocado desde 1988, que fue la primera las grandes profecías, el 88, el 2000, durante todo el 2000, el 2014, el 2015 y ahora 2017, que hay una gran señal en el cielo, ¿verdad? Que va a haber, y es una realidad, que va a haber una gran señal en el cielo. Eso es verdad. Y es tremendo porque debemos de tenerlo en cuenta delante del Señor, estudiarlo bien, porque hay muchos que están hablando disparates en gran manera con respecto a esa fecha, que es una fecha muy significativa, lo sabemos muy bien. Y yo lo sé perfectamente muy bien, y yo le he preguntado al Señor. Y muchos asocian ese día, especialmente este día que viene, 23, que el próximo culto lo vamos a poner bien detalladamente para no hablar tonterías y para no caer en el error. Y
vamos a tratar de hacerlo. Quizás le voy a dar un panorama nada más así. El día 23 de septiembre de este año va a haber una alineación planetaria que nunca se ha dado en la historia, y eso es tremendo, más justamente en este tiempo que estamos viviendo. Muchos la han asociado con el Apocalipsis capítulo 12. Le voy a dar un pincelazo nada más rápido, porque después quiero aclararle otros puntos claves de la palabra que a mí me tienen impactado. Pero, o mejor, primero le voy a leer, antes del 12, le voy a leer Lucas capítulo 21, y que es una realidad también profética, que después la voy a explicar mejor, detalladamente, pero me pareció bien darlo a conocer hoy, este pedacito, como para que usted se ponga a pensar y también estudie la palabra del Señor. Dice así la Biblia en Lucas 21, 25 y 26. Y habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. ¿Oyó? Y sobre la tierra angustia, estamos viviendo, entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar, maremotos, huracanes y de las olas. Oiga eso. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Wow, eso qué tremendo, hermano. O sea que la gente está así ahora. Impresionante, el mar jugando un papel tremendo en este último tiempo, más que en otro tiempo, por los tsunamis, por las trombas marinas, por los huracanes que se gestan de repente y van hacia ciudades claves, como a devastar, a deshabilitar. Si uno empieza a pensar, es un montón de cosas, ¿verdad? Y lógicamente la gente está viviendo esto en diferentes partes del mundo, porque las señales que se dan dentro de la vida de la iglesia del mundo son señales que van a afectar a terceras partes del mundo. Note que no es en todo el globo. En todo el globo será en la gran tribulación. Pero hay personas que ahora están diciendo que es hasta el fin que es el fin del mundo. Pues ese es ser ignorante uno. Porque no es así. Porque para que venga los acontecimientos totales, ¿verdad? Se necesita pasar por diferentes etapas, que lo vamos a explicar después, y se necesita que la iglesia se haya ido de esta tierra. Las señales que van a ver son señales tremendas, por supuesto, que esta es una de las señales que hay, que tal vez lo ponemos gráfico también después ahí, que hoy no me dio el tiempo porque se me estaban viendo muchas cosas ayer, esta mañana, y no pude realmente, quería hablarle de eso, pero no pude sacar todos los datos de la palabra estudiándola. Pero viendo eso que está viral, porque es como un virus en el internet, es impresionante, porque yo le preguntaba al Señor, ¿será que tengo que hablar de ello o no? Por lo que realmente a veces son estupideces lo que se están diciendo. El Señor me hablaba en mi corazón y me decía en la madrugada de ayer, me decía, lee Lucas 21, 25. Habrá señales en el cielo, y ahí me puso a pensar, señales en el cielo, en la luna y en el sol. Wow, Dios, es cierto. Entonces hay una verdad que Dios permite dar a conocer a través de la ciencia, de la astronomía, para que nosotros podamos vislumbrar, porque la ciencia siempre, en todas las épocas, edades, nos ha arrojado luz. La ciencia y la palabra de Dios van juntas casi. Por eso es que hubo un momento en la historia que la ciencia tenía como obsoleta a la Biblia, porque habían acontecimientos que no habían pasado en los polos o en las diferentes partes del mundo. Entonces, cuando empezaron a pasar cosas en el sol, en la luna, en las estrellas, empezaron a pasar cosas en los polos, empezaron a pasar cosas, hermano, en el medio ambiente. Entonces fueron a la Biblia, y ahora la Biblia ocupa uno de los primeros lugares en la ciencia.
Y hay un montonazo de hombres de Dios, es decir, de cristianos que ahora son científicos y que ellos han llevado la palabra allí y ahora la palabra es sagrada en muchos laboratorios de la ciencia. Y eso es tremendo. Pero viendo esto, usted sabe que el 23 de septiembre va a haber esa alineación de planetas, es decir, Venus, Mercurio, Marte, el Sol, Júpiter y la Luna van a tener una alineación. Entonces muchos piensan que esa alineación, ¿verdad?, va a traer grandes consecuencias de alguna manera a la tierra, ¿verdad? Y especialmente a Israel. Y lógicamente es curioso porque después pensando, justo en el 2017 se cumplen 50 años, ¿verdad?, del Yom Kippur. Si marcamos de 1967 hasta el 2007 son 50 años. Entonces es bastante significativo porque Mateo 24, Apocalipsis 12 habla exclusivamente de tiempos para Israel. Pero es curioso porque la constelación Virgo, es como le han puesto los científicos, esta constelación Virgo es simbolizada por una mujer. Pero antes de eso vamos a leer para que usted entienda, si no, no va a entender. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1 y 2 dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza había 7 diademas. Wow. Si lo vemos, porque usted sabe que la palabra tiene diferentes dimensiones de enseñanza. O sea, se puede dimensionar en 7 planos, ¿verdad? La mujer innegablemente habla de Israel, podemos ver también ahí, ¿verdad? Y el hijo habla del arrebatamiento de la iglesia. El versículo 3, cuando apareció la señal con el dragón rojo y 7 cabezas, nos habla del orden mundial, ¿verdad? Súper aplicable innegablemente en la palabra. Pero es impactante porque lo que está ahí, muchos la han asemejado, ¿verdad? Yo solo le doy la información nada más. Yo no creo en mucho lo que está realmente anunciándose como señal o lo que va a pasar, que empieza la gran tribulación. Eso es mentira. Realmente la gran tribulación no va a empezar de ninguna manera, porque hay otras cosas que tienen que darse. Ya vimos, el domingo antepasado vimos las 7 razones del por qué no es la gran tribulación ahora, ¿verdad? Y eso de ninguna manera es así. Pero no cabe decir de que es bueno aclarar de que es una señal. Pero ellos dicen, yo le voy a decir nada más así, y yo tengo mis otras conclusiones, ¿verdad? Pero cuando uno ve a la mujer, ¿verdad?, ahí en el universo, o sea, la constelación Virgo, que la han simbolizado como una mujer, ¿verdad?, y la constelación Leo, que está encima, que es un león, está en la cabeza de la mujer, esa constelación. Esa constelación que está a la cabeza de la mujer tiene 9 estrellas y 3 planetas, que en la antigüedad se le llamaba estrellas también, porque no habían descubierto que eran los 3 planetas, Venus, Mercurio y Marte. Entonces, pero se le incluía como estrellas. Eso implica que 9 más 3 son 12 estrellas. Entonces, muchos han deducido que allí es lo que habla el Apocalipsis, ¿no? Que la mujer apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. 12 estrellas. Aparte, en el 23 de septiembre, el sol va a estar acá de
de la constelación, o sea, de la mujer. Es como que estuviera vestida. Acá, el sol justo. Y la luna va a estar justamente en los pies de la mujer. Fíjese qué curioso. Es curioso porque lo quiero dar porque a mí se me hizo bien curioso. Y Júpiter, y que esta es la deducción, y Júpiter está en los meses pasados, y eso pasa y sucede durante el tiempo. Júpiter estaba metido adentro, en el vientre de la mujer, y el 23 de septiembre sale ellos le ponen como tipificando al hijo que está saliendo, que el dragón, ¿verdad?, está esperando para devorarlo y destruirlo. ¿Me explico? O sea que es tremendo a la figura. A mí lo que me llama la atención es de que allí el hijo, ¿verdad?, que están esperando para devorarlo, en un momento se descuidan, ¿verdad? El dragón se descuida, aquellos que quieren devorar al niño y destruirlo, matarlo, se descuida y de repente el niño es arrebatado, dice. Y muchos que han sido tan osados para decir eso, innegablemente, es muy osado eso, es muy delicado. Entonces dicen que ahí va a ser el arrebatamiento. Imagínense. Pero yo creo de que si es el arrebatamiento ahí, hermano, sería tremendo, ¿ah? Porque para el arrebatamiento ya están hechas todas las condiciones. Pero yo, pues hasta ahora, yo creo que el Señor nos va a avisar, hermano, en el arrebatamiento, por lo menos una semana antes. Aquellos que estamos buscando al Señor, metidos con el Señor, yo creo que nos va a avisar el Señor. Va a haber parucías. Va a venir el Señor a decir: hijo, me quiero casar contigo, vamos a casarnos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero lo curioso de esto es que el niño fue arrebatado. Y ahí está lo curioso, porque realmente la iglesia va a ser arrebatada. Por eso no tipifica a Cristo, porque Cristo no fue arrebatado, Cristo fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. Él se fue, 500 personas lo vieron. Y dijo: voy a preparar morada, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas pero yo voy a preparar una para vosotros. Entonces, es tremendo cuando uno lo mira. Pero eso solo nada más es una parte de lo que le quiero transmitir, como para que usted ya se vaya pensando, pero no se aflija, porque no es la gran tribulación, no es el fin del mundo. Yo realmente no lo creo firmemente por otras cosas, porque tengo mente de Cristo en otras cosas que tienen que suceder antes. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces hay gente que está afligida y es viral todo eso que usted está viendo, hermano. Otros que para hacer puntos en el internet dicen otras barbaridades, con una gran irresponsabilidad de tener o meter miedo a la gente. Pero que sí es una señal, porque aquí lo dice la Biblia. Bueno, eso se lo explicaremos después. Sigamos con lo que tenemos, porque va junto también. Ahora, lo que quiero destacar es que a veces las señales no son tan seguras como es la palabra profética, mente de Cristo. Por eso le dijo el Señor al oficial del rey cuando pidió un milagro para su hijo. Esto le quiero mostrar de lo que es, de cómo es más segura la palabra. Mire cómo le dijo el Señor a este oficial que tenía enfermo su hijo allá en Juan. En el capítulo 4, versículo 48, le dijo así: y Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? Porque hay gente que si no ve señales y prodigios, no cree. Note acá, esto nos enseña algo tremendo. Porque hay gente que no viene a la iglesia porque no hay espectáculo. No va a las iglesias por eso. Otros dicen: yo no voy allí porque allí no hay demonios, porque yo quiero que me retuerzan la cabeza y que me agarren de arriba para abajo y me saquen por la calle. Había una hermana que me decía: no, yo quisiera que me pegara con un cinturón para obedecer usted. Imagínense, ridículo. Hay gente que es así. Mire, la ignorancia de no conocer la palabra de Dios ha hecho que lo falso
ponga en desacrédito el verdadero evangelio de Dios. Sí, ¿por qué le digo esto? Porque hay cosas que el hombre se ha inventado, que no tiene mente de Cristo, y de esa forma está engañando al pueblo de Dios. Por ejemplo, yo me admiré realmente, pero y usted se va a admirar también si usted no lo ha visto y quisiera que lo vaya a ver cuando salga de acá. Yo, de verdad, será, le decía, un hermano me comentaba, decía, mire hermano, sacaron la unción de esto, sacaron la unción de lo otro. Será, le digo, no creo que sean tan desgraciados estos tipos para sacar eso. Sí, me dice, hasta que lo fui a ver, hermano. Por ejemplo, ha salido la unción del zapato. Fíjese. Que es quitarse el zapato, el ministro se quita el zapato y se lo tira hacia el otro, ¡pum!, le pega en la cara, amén, dice, todo reventado, hermano. Y sí, pero véalo, vaya, véalo, en YouTube está. Me quedé asombrado. Otra, la unción de la cachetada. Es decir, pasa todos al frente y dice, ¡pum!, le pega en la cara, hermano. Dios mío, el otro dice, hasta, hermano, sale la saliva por otro lado. Esta es la unción de la cachetada, dice. Libre, sea libre. Pero la otra que me asombró es la unción de la manguera ungida. Eso es más terrible, hermano. El ministro conecta la manguera atrás y llegan, pasan todos y le tira la manguera, hermano, y todos bañándose. Los que no se bañaron ahí se bañan de una vez. Pero imagínese usted, solo quiero que se imagine. Está la unción del perro. La unción del perro. El pastor y todos como perritos siguiéndole ahí, hermano, así, pero de rodillas. Pero así como usted lo oye. Imagínese cómo estamos desacreditando. Quizás son ministros de Dios, pero no tienen mente de Cristo. O no son nada. O son falsos. O son gente que manosea, o son gente que se aprovecha de aquellas personas que no tienen mente de Cristo. Porque la Biblia dice, y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que pasa al no tener discipulado. El discipulado es clave delante de la presencia del Dios del cielo. Le digo, discipulado es clave porque un discípulo es distinto que ser pueblo. Discípulo es aquel que está comprometido con la obra de Dios y con estudiar la palabra del Señor. También está la unción del caballo. Esa otra cosa rara, hermano. Así como usted lo oye. Está también la unción de la silla. Fíjese esa otra. Que tiran la silla así al hermano. ¡Pum! Hay que quitarse, hermano. Tirando sillas por todos lados. Esa unción del caballo es que la pastora se le sube encima al pastor. Así. Y va el pastor con la pastora, hermano. Aquí, imagínense a Paula encima de mí, hermano. Sería ridículo. O yo encima de ella. Yo no creo que me sostenga mucho. Imagínense, está, hermano, la unción de comer pasto. Eso es algo increíble, hermano. Pero está, no es que usted cree que yo le estoy bromeando. Yo no estoy bromeando. La unción de ser pasto es que sale la iglesia. Es como que yo le dijera, ahora vamos, en el nombre de Jesús, la unción está allá afuera. Todo el pasto que está ahí quiero que se lo coman. Y va todo el mundo a comer pasto, hermano. Oiga eso, por favor. Eso es grave, pero grave. Está la unción del, este es más terrible, hermano. Está la unción del cigarrillo para echar fuera demonios, dice. Es decir, el pastor con un cigarrillo le dice, en el nombre de Jesús, fúmese, si ahí va a salir el demonio por ahí. Imagínese, hermano. Aquellos fumadores con todo gusto, ¿va? Pero no estoy exagerando. Se lo digo, no estoy exagerando. Yo pensé que el hermano me exageraba hasta que me lo enseñó, hermano. ¿Usted cree que yo estoy así? Es muy exagerado. Digo, yo tengo que verlo para... En este caso, si estoy como Tomás, le digo yo. Y lo fui a ver, hermano. Y me quedé helado. Y son cientos de personas, miles de personas en esas congregaciones, hermano. Ya no digamos los que pasan por el sal, un montón de basura, que se han tomado sectores de la palabra para poder torcerla
Y por eso es que estamos en esta etapa estudiando las sectas, ¿verdad? Para que de esa manera el pueblo también pueda recibir enseñanza sobre lo que se está moviendo en el mundo. Mire, la verdadera verdad es que a veces usted no necesita que oremos sobre su cabeza para recibir un milagro. ¿Por qué? Porque a veces solo necesita creer a la palabra para recibir el milagro. ¿Qué es lo que está aquí en Juan? Versículo 49 y 50 de ese mismo capítulo 4 de Juan, cuando le dijo el Señor, le dice, el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando iba en el camino vinieron, ay, léelo después usted el párrafo, vinieron los oficiales de él, o sea los sirvientes, y le dijeron, mira, tu hijo vive. Y él dijo, ¿a qué horas? ¿A qué horas fue? Y dijo, a tal hora. Y esa era la hora en que el Señor había soltado su palabra. Es decir, que a veces nosotros solo damos una palabra certera y tú debes de creerla. Y cuando tú la crees, entonces el milagro sucede. El milagro es sobrado, pero debes de creer a la palabra del que tiene la autoridad. Esto es como cuando Elí, hermano, que no era muy espiritual, pero era hijo, era un siervo tremendo del Señor. Cuando llega Ana, hermano querido, y en ese instante Ana sí llegó, hermano, quebrantada. Ya no llegó como las otras veces o cada año que llegaba a orar al templo. Ya Elí hasta la conocía, hermano, a ella, porque la miraba y decía, ay, está Ana de nuevo, otra vez pidiendo un hijo. Dame un hijo, Señor. Y es en ese momento, hermano, ese día en especial, llega Ana ya quebrantada en su corazón, porque el hijo que iba a nacer, ella quería entregárselo al Señor. Dijo, Señor, de verdad, ya no quiero tener un hijo para pelear con Penina, con mi rival. Ya no quiero tener problemas con ella, hoy quiero dártelo a ti, Señor. Entonces ahí el Señor oyó y ella fue quebrantada. El ministro sentado ahí, todo barrigón, hermano, la miró, dijo, Ana, deja de tomar vino ya, le dijo, ya basta, Anita, ya no chupes mucho, porque parece que llegaba medio tocada la Ana. Sí, para que le diga eso. Ana le dice, tranquila, ya no, le dice, hoy no vengo así. Hoy he venido a derramar mi alma delante de la presencia del Dios del cielo. Dijo, aquel otro despertó, hermano. Entonces, no dijo mucho, no crea usted que le dio un gran sermón. Dijo, Ana, vete en paz, tu petición se ha contestado. Y cuando ella se levantó, creyó a la palabra. Creyó a la palabra de su ministro. Y en ese momento se fue, dice, en paz y gozosa. Y en los días, en los meses, aparece el gran hijo, hermano, tremendo Samuel. Lo que trato de decir, que a veces solo necesitas una palabra. Lo tremendo es que si este hombre no hubiera creído a la palabra, su hijo se muere. Su hijo se muere. También Naamán, ¿se acuerdan de Naamán, el capitán de los ejércitos del Señor? De los ejércitos del rey de Aram. Hermano, si usted nota, él fue sanado solo por un mensaje. Un mensaje que le envió Eliseo, ni siquiera le dijo. Allá andaba el leproso de Naamán, todo horrible, hermano. Y de repente tenía una su criada que era judía. Y le dijo, mire, ahí hay un profeta tremendo, que ese lo oye Dios. ¿Por qué no va? Y ahí va Naamán, todo horrible para allá, hermano. Y de repente Eliseo, no, déjenlo por ahí, ahorita le mando. Y le mandó, mandó unos que le dijera, mira, metete al Jordán 7 veces y vas a ser sanado, punto. Cerró la puerta. Y van a decirle al capitán, hermano. El capitán dice aquel que se pega una enojada, hermano. Mejor leámoslo, ¿verdad? Rápido, porque es muy bonito cuando uno lee este tipo de cosas. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, mire cómo dice este párrafo. Se lo puedo decir y se lo puedo parafrasear, pero mejor se lo digo acá, que es más fácil, rápido.
del 10 al 14. Dice: Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendría a mí y se detendría a invocar el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curaré la lepra. ¿No son Habana y el Farfa, río de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta, pero enfurecido, y se fue, hermano. Pero sus siervos, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Y entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, y conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. ¿Notó usted, hermano? Solo es creer a la palabra que sale de la boca de los verdaderos siervos del Señor. ¿Oyó eso usted? Si el pueblo de Dios tuviera mente de Cristo, fuera más fácil vivir la vida, fuera más fácil desarrollarse en la tierra, fuera más fácil tener paz en el corazón, fuera más fácil confiar en Dios, hermano. Que llueva o que truene o que relampaguee, uno sabe que Dios está con uno, pero no porque uno sea digno, sino porque la sangre de Jesucristo nos ha hecho dignos, justos, y por Él estamos seguros en esta tierra, porque Él ha dicho en su palabra que nunca nos iba a dejar. Aleluya. Dele un aplauso si se lo va a dar, dérselo al Señor. Entonces, la palabra profética es más segura porque está autentificada y firmada por la sangre de Jesucristo. Entonces, en este tiempo final se va a necesitar que conozcamos la Biblia y que tengamos comunión con el Espíritu Santo para que nos dé rema e ilumine nuestra vida para no caer en el error. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios en cuanto a la profecía está contenida en 2 niveles. Yo voy a ir terminando. Primero, está contenida en la palabra profética, que es la más segura, es decir, la Biblia autentificada. Esa es la palabra. Y número 2, la palabra que sale de la boca de la profecía, o la boca del profeta de oficio. ¿Por qué? Porque hay profetas de oficio que están incluidos en los 5 ministerios, y que el profeta es muy fundamental e importante. Apóstoles, en primer lugar, el Señor puso apóstoles. En segundo lugar, profetas, pues maestros, evangelistas y pastores. Note que hay un orden muy tremendo, y hay, hermano querido, profetas. Aquí tenemos uno. Hay maestros, traemos otro también. Hay pastores, un montón. Hay evangelistas, allá están atrás. Y Dios tiene a otros apóstoles juntamente con nosotros. Entonces, quiere decir que debe de existir, debe de ver y no mutilar. Entonces, repito, la palabra de Dios en cuanto a la profecía está contenida en 2 niveles. Repito, la palabra profética más segura, la Biblia autentificada, y la palabra que sale del ministerio de profeta, por lo que dice Efesios 4:11, 1 Corintios 12:28. Mire, la palabra que sale de los profetas, escucha, esto es muy importante, de hoy, es transmitida por el don de profecía o por ejercer el ministerio profético de oficio. Recuerde que el hecho que una persona en la congregación, que a veces suele suceder en nuestra congregación, ¿verdad? Se levante con profecía, eso no lo habilita para decir: este es un profeta de oficio. Un profeta de oficio es otra cosa. El dar una profecía, todos pueden profetizar, dice la Biblia. Eso sí, las profecías que salen por el don de profecía o del ministerio profeta de oficio son menos seguras. ¿Por qué le digo esto? Porque es transmitida por un vaso humano, es decir, no está autentificada como la palabra escrita, la Biblia.
Es decir, cuando se suelta una profecía, que lo hemos hecho todos, de seguro, aquellos que ministramos la palabra, lo hemos hecho, ¿verdad? Se tiene que hacer a veces por interpretación, o a veces viene directa la profecía. Pero como es una interpretación, es decir, no es no es una traducción como del inglés al español, sino que es una interpretación. Se dice que es una interpretación porque va a usar su mente para colocar las palabras adecuadas de lo que está recibiendo en ese momento. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder reconocer lo falso y también para juzgar las profecías que salen de la boca de los que profetizan. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 14 dice así, en el versículo 29, para entenderlo y para darle más información. Dice así, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. ¿Oyó? Cuando dice que los demás juzguen, esto es muy importante, quiere decir que no debemos de depender obligatoriamente de cualquier profecía que se nos diga, porque a veces se mezclan los sentimientos carnales. Y eso es lo que está pasando en el mundo con respecto a muchas profecías que se están diciendo por sentires que no vienen directamente del espíritu de la palabra, sino vienen por el sentir del sentimiento que aquel hombre o aquella mujer está sintiendo en ese momento, sin tener el temor de Dios. Porque hablar de la palabra y soltar una palabra, uno tiene que tener temor de Dios para no equivocarse. Es decir, cuando uno va a soltar una palabra, a mí me ha pasado muchas veces, el Espíritu Santo me empuja. Y es algo que no puedo detener, algo que no puedo sostener hasta que Él me lleva a que suelte aquella palabra. Por eso también dice, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, oiga cómo dice, amados, no creáis a todo espíritu, y eso es lo que está pasando en el mundo, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Oyó? Quiere decir que en este tiempo van a salir miles de profetas. Y debemos de tener en cuenta los profetas de Dios, porque se van a ver más los falsos que los verdaderos. Porque a los profetas, por eso es que a veces el profeta se puso ya no en primer lugar. ¿Se dio cuenta usted? En el Antiguo Testamento era el primero, era donde iba todo, patriarcas, reyes y todo eso, y allí era donde se daba a conocer lo que Dios quería. Pero allá en el Nuevo Testamento ya como le ponen cobertura para que sea regulado el profeta junto con otros ministerios, y de esa manera pueda así alcanzar el objetivo dentro de su ministerio. Mire cómo fue Dios de sabio. Por eso dice primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas. Hay un orden pues establecido. Entonces si usted nota, probad, y dice aquí, y discernid. Mire, si lo que se nos está profetizando está alineado con la palabra profética autentificada, entonces es de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo puede hacer que una profecía falsa, escuche, se cumple para engañar a aquellos que son ignorantes de la Biblia. Sí, porque el diablo va a hacer señales mentirosas, y aquellos que son milagreros y que andan por vista y no por fe van a caer ahí. Por eso, hermano, el Señor dejó bien claro en Deuteronomio, quiero citar estos versículos para orar, porque son muy fundamentales. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: y se levantará en medio de ti, oiga eso por favor, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, mire que hay también, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca
del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y le serviráis, y a Él os uniréis. ¿Oyó eso? Mire qué tremendo esto que está acá. Aquí hay mucha enseñanza, porque en el último tiempo se van a levantar profetas de todo tipo de religión, como los testigos de Jehová, como los mormones, en la gran ramera se va a levantar el gran profeta, ¿verdad? Falso, que va a dar a luz otros en gran manera, que van a inducir a que adoren a la bestia y no a Dios, o que adoren a la imagen y no a Dios. Todo eso, o que hagan otras cosas que no están alineadas con la palabra, todo eso debe de ser rechazado cuando tienes mente de Cristo. ¿Oyó eso? Entonces, grandes cosas vendrán y se verán, y nosotros vamos a tener que discernir a través de ir a la palabra para ver si aquello que se está haciendo ahí está correcto o no. Lo más grave, y yo con estas cosas voy terminando, es que si creemos a toda señal, corremos el riesgo de ser engañados y de ser desviados al error. Toda señal que mires debe de pesar la luz de la palabra, como todo esto que está sucediendo, los terremotos que cada día se acrecientan desde el año 70 hasta hoy, según los sismólogos han visto de que ha ido creciendo. Claro que va a crecer hasta que llegue el total. El total será en la gran tribulación. Lo tremendo es que una de las armas, y yo termino, de Satanás para engañar al mundo va a ser los milagros engañosos. Los milagros engañosos es la magia. La magia le fascina a la gente y es una estrategia del enemigo para que la gente le quite el amor a la verdad bíblica, a la verdad de la palabra. Y hoy más que nunca sabemos nosotros de que nuestros jóvenes, nuestros niños, que están viviendo en el tiempo señalado proféticamente, que dijo el Señor que en los últimos días la ciencia aumentará. Nosotros estamos viviendo en ese día. La ciencia ha aumentado, ¿verdad? Como nunca en la historia del hombre. Ahora nuestros niños, por la magia, si usted nota los dibujitos animados, por eso tenemos que cuidar que es lo que miren, no que no dejen de ver televisión, porque hay dibujitos animados muy bonitos de todo tipo, pero lo que le trae más la atención a los niños, ¿verdad? Y es la magia, los brujos, los hechiceros, eso les trae mucho la atención a los niños, y es como preparando el terreno, ¿verdad? Y nuestros jóvenes hoy en gran manera, nosotros mismos a veces caemos en el error de usar mucho el teléfono, pero no para información, sino que se queda, pero ahora la persona ahí usando para cosas que no son edificantes. Como hablamos, y sería bueno que oyera también ese mensaje, está en YouTube, puede leerlo, lo dañino de la tecnología. Y eso me impactó a mí hoy que regresé de Estados Unidos y ver la tecnología que se está usando, ¿verdad? Y eso fue la razón del por qué di ese mensaje que me impactó, porque sé que hay algo dañino en la tecnología y hay algo brutalmente pero maravilloso también, porque debemos de usarla, porque Dios nos dio esa herramienta. Incluso hoy hasta para salir a todo el mundo podemos estar. Pero quisiera que lo evaluara, porque le va a ayudar en gran manera a dedicarse a la palabra. Hoy se ha dejado mucho el leer la Biblia, el buscar a Dios de otra manera, el darle prioridad al Espíritu Santo. Yo no soy ningún legalista, hermano, no, de verdad, soy tipo libre en toda la dimensión de la palabra. Solamente le doy esos consejos de tener equilibrio dentro de todo eso.
El equilibrio le va a permitir a usted gozar su familia, porque ahora ya, como le decía yo, los niños, ya para jugar fútbol, el papá en una computadora y el otro niño en la computadora y le pega la pelota, le pegué, gol, aquí. No es tan, lo más lindo es ir al parque con tu niño y que los dos puedan jugar con la pelota, ¿no? O al columpio. Sin embargo, ahora el columpio que le pone, el columpio en la computadora y el niño en la columpio. ¿Estás columpiando? Sí, mi hijo, papá. Eso ya no es real, ya no. Entonces, eso es lo dañino. Y lo bueno de la tecnología es que podemos ahora, hermano, poder encontrar rápido una palabra en hebreo, en griego, en arameo. Podemos ver cosas tremendas, podemos comunicarnos de otra manera para bendecir, para estar juntos, ¿me entiende? Hay el equilibrio de la gracia. La gracia es esto: ni para allá, ni para otro lado, ni legalismo, ni libertinaje, sino gracia verdadera. No gracia barata. La gracia barata es lo que destruye, pero la gracia verdadera es lo que edifica, lo que te empuja a buscar más a Dios. Amén. Termino con un pasaje de 2 Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12. ¿Qué es lo que va a suceder? Inicuo, habla del anticristo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios, oiga, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, eso es a través de la religión, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, por tanto Dios les enviará un espíritu, un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Oyó? Estos son los tiempos que vivimos hoy, porque cada día la gente se aparta de la verdad, y nosotros debemos de defender la verdad, debemos de anunciar la verdad, porque la Biblia dice: y la verdad os hará libre. Pero ¿qué verdad nos hace libre? Aquella que conocemos. Y reconoceréis, no, así dice, y reconoceréis la verdad, la palabra autentificada. Y esa verdad os hará verdaderamente, dice el otro versículo más adelante, libres. Porque esto quiere decir que no hay verdades verdaderas, verdaderamente seréis libres. Entonces ese es el tiempo que vivimos. Cierre sus ojos, yo he terminado en esta hora maravillosa. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Y vamos a orar por aquellos que nos están viendo primeramente por este canal, de que está viéndonos ahí en YouTube. Quizás está asustado, sorprendido de todo lo que está pasando. Quizás está justo en donde están pasando las señales. Todo este tipo de cosas que trae un montón de aflicción, perplejas. Quizás está ahí en el mero ojo del lugar. O quizás está viendo de que las publicaciones por todo tipo en internet están hablándose. Muchas de ellas son verdades, otras son mentiras, en toda la dimensión de la palabra. El mundo no se va a terminar el 23 de septiembre. El mundo va a seguir su curso, porque hay cosas que se tienen que cumplir. Eso sí, la Biblia dice que van a haber dolores de parto, de alumbramiento. Y eso es verdad. Antes de que venga Cristo a traer a su iglesia al arrebatamiento, van a haber todas esas cosas, para que en la tribulación ahí nazca el verdadero juicio que está predestinado para el mundo. Pero si usted no ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador, yo creo que estos mensajes son especialmente para ello, para que usted los reciba y pueda decirle al Señor: Señor Jesús. Si quiere repetir esta oración, hágala. Dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura.
Te acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, téngalo por seguro que Dios sea glorificado. Vamos a orar por usted y vamos a darle gracias al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que te reciben, Señor. Bendícelos, perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a su corazón, hazlos nuevos delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.